Y simplemente comienzo por recordarles lo de siempre. No hay trabajo más importante que podamos estar realizando en nuestra vida que elevar nuestra conciencia al amor divino. Porque cuando elevamos nuestra mente a los pensamientos de Dios, que son mucho más elevados que los nuestros, esa es la realidad que empezamos a ver manifestada en nuestra vida. Y empezamos a ver cómo el amor de Dios está presente en todos los aspectos. Y como siempre había estado allí, nosotros simplemente no lo habíamos dejado entrar por nuestros miedos, por nuestras limitaciones, por nuestras programaciones, pero siempre estuvo ahí diciéndonos, yo me ocupo, yo proveo, yo te doy todo. Entonces es el trabajo más importante que podemos estar realizando en este momento porque va a armonizar todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Segundo, bueno, ya sabemos también que nunca entramos atrasados a esta clase porque simplemente vamos reconociendo verdades espirituales, que nuestra mente va haciendo clic en ellas y cada vez vamos elevando nuestra mente a pensar y a concebir la vida desde el amor divino, y esto hace que nuestra vida vaya tomando giros, esas corrientes mentales van interactuando diferente con nuestra realidad y vamos generando resultados cada vez de mayor armonía, cada vez de mayor equilibrio, de mayor amor, de mayor satisfacción. Así que simplemente tenemos que disponernos a escuchar. Y voy a comenzar, como estoy haciendo siempre, con un repaso de la clase anterior para que retomemos ya hilados. Bueno, primer punto es simplemente recordar y recordarles que somos espíritu, que en realidad no somos humanos, que somos seres espirituales y estamos desaprendiendo que somos humanos. Estamos desaprendiendo las limitaciones humanas. Estamos desaprendiendo nuestra imperfección y estamos aprendiendo a reconocer que en realidad somos una extensión de Dios, una perfección y una extensión de todas sus características perfectas. Y cuando empezamos a traer esto a la conciencia, como hemos dicho, la verdad cede, o el error cede a la verdad, mejor dicho. Y entonces empieza a manifestarse esa perfección en todas las áreas de nuestra vida. Punto número 2. Cuando corregimos el pensamiento sobre nuestra verdadera identidad y reconocemos nuestros derechos divinos, es allí donde ocurre la sanación. Como les decía, el error cede ante la verdad. La verdad del amor hace disolver todo error, todo desequilibrio en nuestra vida. Tercer punto, el error, el pecado al que se refería Jesús, es precisamente el mundo. Y por eso nos decía siempre, no le crean al mundo. No llames a ningún hombre tu padre, porque tú no eres de la materia. Tú perteneces a un universo espiritual, a un reino de los cielos donde están todos tus derechos divinos y puedes vivir desde allí. Punto número 4. Si Dios es perfecto, entonces el hombre es perfecto. Y simplemente tenemos que reflexionar, hacer un poco de introspección sobre esta perfección que en realidad somos. Tal vez haya cualidades que todavía no hemos visto manifestadas en nosotros y que vemos solamente en Dios, pero si cada día empezamos a pensar en esas cualidades de Dios que queremos ver presentes en nuestra vida, conocimiento, sabiduría, amabilidad, dulzura, y todos los días reflexionamos en que somos esa extensión de Dios, pues sencillamente lo que va a ocurrir es que esas cualidades se van a empezar a manifestar en nosotros de una manera, como hemos visto que trabaja Dios, amorosa, tranquila, dulce, suave, sin pretensión alguna. Punto número 5. Si un concepto no existe en nuestro inconsciente humano, no puede aparecer en nuestra realidad. Por eso es tan importante que limpiemos todas esas programaciones aprendidas. Todo el error de ese colectivo
de esa cultura, de ese inconsciente colectivo, de esa cultura. Si somos conscientes de nuestra identidad espiritual, y eso es lo que está en nuestra conciencia, y nuestra identidad espiritual nos hace ser todo lo bueno, entonces esto es lo que se empieza a manifestar en nuestra experiencia física. Por eso esa es la reflexión que tenemos que hacer diariamente. Esa reflexión de que somos seres perfectos, de que somos seres divinos. Y otra vez allí el error cede ante la verdad. Punto número 6. Por eso hablamos de cómo Jesús nos dice: arrepiéntanse, dejen de mirar el mundo material, cambien de pensamiento, dejen de estar en la mente mortal, que es de vibración bajita, que está llena de ignorancia, de falsedad, es decir, de cosas que no funcionan, y miren la vida desde su aspecto divino, miren la vida alineados con la mente de Dios. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Ya hemos visto como todo el amor, toda la salud, toda la paz, toda la provisión está disponible ya, en este instante, en este momento. Y simplemente tenemos que volcarnos, irnos hacia adentro para conectarnos con nuestra esencia divina y poder acceder a ella. Mis pensamientos son más elevados que los tuyos. Mi voluntad para ti es más elevada que la tuya. Por eso Dios nos dice que lo miremos a Él, que renunciemos en humildad a nuestro propio pensamiento, a nuestras propias programaciones aprendidas. Y no perdamos el tiempo identificándonos como humanos, si somos algo mucho más elevado que eso. Punto número 7. Si somos conscientes de nuestra identidad espiritual, entramos al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está aquí, ya, ahora. Y ahí están todos nuestros derechos divinos. ¿Qué son nuestros derechos divinos? Lo mejor de lo mejor. Todo lo bueno, todo lo excelente, todo lo amable, todo lo justo, todo lo noble. Esos son nuestros derechos divinos. Toda la salud, toda la provisión, toda la paz, toda la calma, toda la armonía. Punto número 8. Entonces, cuando somos conscientes de nuestra identidad espiritual, obtenemos la salvación. Es decir, estamos libres de las limitaciones ilusorias del mundo, de que hay enfermedad, de que hay escasez, de que hay conflicto. Y a eso le llamamos en las Escrituras la salvación del pecado. La salvación del pecado es la salvación del mundo material, es decir, la salvación es dejar de mirar la vida con los ojos del mundo y empezamos a mirar la vida con nuestros ojos espirituales, viendo espíritu, viendo chispa divina detrás de todo lo que es y comprendiendo que esa es la verdad. Punto número 9. Vimos en el sermón en el monte, o como el sermón en el monte es la enseñanza práctica de Jesús. Ante cualquier situación, indica él, vamos hacia adentro, hacia nuestro recinto sagrado. No miramos al mundo, no suponemos, no interpretamos desde nuestra lógica humana, sino que alineamos nuestros pensamientos con Dios. Dios, corrige mi pensamiento y permíteme ver a esa persona como ese ser perfecto, amoroso que es. Dios, corrige mi pensamiento y permíteme ver mi cuenta bancaria como esa fuente de provisión perfecta que es. Cuando nos vamos hacia adentro y nos vamos hacia el Padre y le pedimos y alineamos nuestros pensamientos con los pensamientos de Él, que son más elevados, estamos construyendo una casa firme sobre la roca, en donde puede pasar lluvia, en donde puede pasar viento, pero esa casa sigue firme y erguida. Punto número 10. La mente divina, es decir, la mente de Dios, que no ve pecado, que no ve error, gobierna y destruye el error mental que se ha manifestado en nuestra experiencia y establece la manifestación de lo opuesto. Es decir, cuando nosotros nos vamos hacia la mente divina, ella establece su gobierno, ella establece su poder.
destruye el error mental que está generando una experiencia no armoniosa y establece su reino. Aquí gobierno yo, establece la manifestación de lo opuesto. Si yo en esa persona veo las características de Dios, veo bondad, veo dulzura, veo verdad, eso es lo que va a empezar a ser manifestado por encima del error opuesto. Eso es la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Punto número 11. Así como nosotros somos seres espirituales, el universo es espiritual, no material. Todo lo espiritual es perfecto. Es decir, la plantilla original con la cual fue diseñado cada árbol, cada fruta, cada humano. Y la materia es sencillamente una mala imitación, una mala fotocopia de la realidad, de la verdad. Y nosotros tenemos que enfocarnos en la verdad, en lo perfectos que somos, en lo provistos que somos, en lo sanos que somos, en lo amados que somos. Punto número 12. Todo es mente divina, no, todo es espiritual. No hay materia. ¿Se acuerdan que le decíamos cómo la materia es simplemente la sombra, la ausencia de la luz? Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Es la ausencia de Dios, al hombre que se le olvidó que vivía en la mente de Dios. Y por eso leíamos el versículo Romanos 3:4. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Todo es mente divina. La mente divina es ver todo desde la luz de la verdad. Punto número 13. En la materia vive el hombre que no ha despertado a su identidad espiritual. No hay hombre mortal, es sombra, es falta de luz. Creerle al mundo material es lo que llamaba Jesús, o lo que dicen las escrituras, adorar a otros dioses, porque estás apartando tu mirada de Dios y estás mirando un mundo material, caído, errado. Aceptar el veredicto de los sentidos físicos es estar condenado y atado a la materia, es decir, no podemos creerle a nuestros sentidos físicos lo que ellos nos muestren. Cuando el sentido físico me muestra enfermedad, yo hago como Jesús y solo veo salud. Cuando el sentido físico me muestra escasez, yo hago como Jesús y veo provisión divina. Entonces no miremos al mundo. Y punto número 14. La sustancia divina, es decir, lo real, es la arquitectura invisible que sostiene el aparente mundo material. Hoy vamos a profundizar esto con todos estos temas de una manera muy linda, que siento que me ha traído mucha luz y sé que a ustedes también les va a ayudar bastante todos estos conceptos porque los aterrizamos, tal vez con una visión un poquito diferente. Yo siempre les digo, vamos mirando todo desde verdades, desde un ángulo un poquito diferente porque cada ángulo nos va haciendo un clic. Y hoy vamos a tratar de aclarar estos conceptos que tal vez yo sé que pueden parecer un poco abstractos, pero vamos a darles una mirada, vamos a desmenuzarlos, ¿ok? Entonces, simplemente imaginémonos en nuestra cabecita. Todo lo que existe en el mundo es sustancia divina, es decir, todo lo que existe en el mundo es ese magma de luz que es Dios, ¿sí? De la mente divina que está siempre emanando. Acuérdense que ella siempre emanación constante hacia afuera y es dar, dar, dar. Entonces siempre están saliendo ideas, ¿sí? De la mente divina surgen ideas, chispas de creación. Es esa mente buscando expresarse, buscando reconocerse, es esa constante emanación. Y es ella como buscando, es como un niño chiquito que está conociendo sus deditos, que está mirando sus deditos, que mira los deditos de sus manos, los deditos de sus pies.
Esa mente divina se está conociendo en lo físico. Y yo les he puesto este ejemplo tal vez antes, pero quiero que lo volvamos a recordar porque es una explicación muy gráfica de cómo es este proceso. No sé si se acuerdan que hay ciertos artefactos, juegos que son como un poco de decoración para los escritorios de los ejecutivos, y por lo menos ese es el concepto en que yo los he visto. Claro que también los he visto en muestras de arte, tal vez un poco ya en formato más grande, pero no quiero que recuerden un jueguito o un algo artístico que es como una mallita metálica, y esa mallita metálica está construida como de palitos, puede ser cada uno unido al otro, y es una malla metálica construida de palitos, ¿sí? Y sencillamente cuando yo me voy detrás de esa mallita y presiono mi mano hacia esa malla, sobre esa superficie, los palitos metálicos que yo estoy presionando se empujan hacia afuera y toman la forma de la mano, ¿sí? Pareciera que esa fuera mi mano, ¿sí? Si yo miro esos palitos, pareciera que esa fuera mi mano, pero no lo es. Es como una impresión hacia afuera que genera una ilusión física de que sea mi mano, pero en realidad mi mano es lo que está debajo de eso, ¿sí? Es lo que le da forma. Entonces, asimismo, la mente divina está constantemente emanando ideas, información hacia la creación. Y en la medida que esa emanación, esas ideas de la mente de Dios van descendiendo en dimensión, porque acuérdense que para manifestarse en lo físico tiene que descender a la tercera dimensión. Desde Escuela de Magia dicen que Dios es la dimensión 42, aunque siempre les recuerdo, estas medidas son diferentes en cada filosofía, pero para que nos hagamos una idea. Entonces esa emanación, esa idea empuja hacia la materia y le da forma a esa idea que proviene de la mente de Dios. Esa idea de la mente de Dios es perfecta en su concepción original, porque todo lo que proviene de la mente de Dios es perfecto, sin errores, sin falencias, sin vacíos, sin baches. Y cuando se imprime en la realidad física pareciera ser lo verdadero, pero en realidad lo verdadero es esa fuerza de vida que está dentro. Nuestro cuerpo, lo verdadero es la chispa divina. Imaginémonos como si nosotros fuéramos un recipiente de luz, de magma dorado, y es lo que le da forma a nuestro cuerpo. Pero en realidad nuestro cuerpo es vacío, y así lo ha comprobado la ciencia, como hemos visto muchas veces. Dentro de cada materia, de cada molécula de materia, lo único que hay es vacío, lo único que hay es la fuerza de Dios, la fuerza divina. Entonces decíamos que esa idea de la mente de Dios en su concepción original es perfecta, no tiene falencias. Cuando se imprime y se manifiesta en la realidad física, dos cosas: o puede tener errores, es decir, una foto que queda mal impresa, con algún error, con alguna imperfección, o al manifestarse en lo físico ya va a estar sujeta al deterioro de la materia física, es decir, va a tener un nacimiento, un crecimiento, una madurez, un deterioro. Es decir, si yo de un negativo, de una foto, negativo de foto, imprimo una foto, y la foto va a tener una vida útil, ¿sí? Ella se va a ir deteriorando, ese papel se va deteriorando, se va rompiendo, se va ensuciando, se va arrugando, se va borrando. Pero el original es la idea perfecta en la mente de Dios. La impresión física, la manifestación física es solo una carcasa vacía, una imitación barata, una mala fotocopia de lo que es la perfección divina. Siguiendo con este ejemplo de la mano, si yo retiro la mano de esta mallita metálica con sus palitos que están haciendo la forma de la mano, los palitos de metal tal vez vuelvan a su lugar en la malla
y ya se ve otra vez en esa mallita una superficie plana, no se ve ninguna forma. Del mismo modo, lo que da la forma a esta forma humana es por dentro tener a esa sustancia divina, esa idea divina que es quien le sostiene la forma. Por eso hablamos de que es esa arquitectura invisible. Y hemos hablado aquí varias veces de ese castillo inflable que solamente tiene forma y se ve su forma cuando tiene aire por dentro. Y el aire es ese aliento divino, ese aliento divino de vida. La sustancia divina, que es perfecta, que es todo lo bueno, es decir, el aire detrás del castillo, es lo único verdadero, no el relieve físico, ¿sí? Así como en ese jueguito, por ejemplo, lo verdadero sería la mano física que está detrás de esa mallita que le dio la forma. Lo verdadero no es la silueta de esa mano que se forma en ese juego, en esa mallita, sino lo verdadero es la mano que está detrás de eso dándole forma. Entonces, fíjense, tiene por dentro digamos que tomemos el ejemplo de la mano o tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo, y por dentro es sustancia divina, es lo que le da vida, es lo que le da forma, movimiento. Pero por fuera también está esa arquitectura invisible, porque no solamente es lo que está dentro de nosotros, sino por fuera nosotros vivimos dentro de esa mente divina, dentro de esa sustancia divina. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo ese espacio vacío, también es sustancia divina. Hemos hablado de cómo esa es la mente divina, el Dios inmanifestado. ¿Cierto? Yo soy una manifestación, pero mi espacio vacío alrededor mío es ese Dios, ese amor, esa salud, ese todo lo bueno inmanifestado. Y lo que estamos estudiando aquí, tan bonito, es que cuando me hago consciente de Él, cuando me hago consciente de ese Dios que habita dentro de mí, que me envuelve, que está en todos los aspectos de mi vida, entonces esa verdad espiritual me sostiene y empieza a sostener mi vida. Es la arquitectura invisible que sostiene todo lo creado. Entonces, tanto por dentro, ese aliento de vida que me moldea y me da vida, como por fuera, esa sustancia divina que rodea y en la cual me muevo, hace que yo siempre sea sostenido por el amor. La materia, como esa manito que se forma en esa mallita metálica, es solamente una carcasa inerte. No hay vida allí. Es una carcasa que decae, que se degenera. Y no es lo que somos en realidad. Entonces, digamos que la mente divina presionó hacia afuera. También se me ocurre aquí como esos moldes de plastilina, de Play-Doh. ¿Sí? Y se formó una carcasa física del hombre, por ejemplo. Y es aquí donde se empezaron a unir en mi cabeza ideas, digamos, muy interesantes que nos explican también esto de otra manera. Entonces, la sustancia divina presionó hacia afuera, imaginémonos eso, y se formó en la tercera dimensión un hombre, ¿sí? Arriba, en la mente divina, está toda la información de la perfección de ese hombre, pero cuando ese hombre se manifiesta en la materia, está sujeto a los procesos de la materia. Entonces, según el diseño divino y según la idea divina, ese hombre tiene un cuerpo físico, tiene unos órganos internos, tiene un sistema, tiene un campo mental, tiene campo emocional, porque la idea no es solamente, digamos, la forma, sino que la mente divina genera ideas complejas. Somos una máquina perfecta, un computador perfecto. Entonces se plasma en la realidad la figura del hombre. Y ese hombre tiene una mente humana,
tiene unas emociones humanas y esa mente humana cree que sabe, esa mente humana cree que lo único que existe es la realidad material de la cual está siendo consciente en este momento. Entonces, esa carcasa empieza a operar desde la mente humana. Es un poco como cuando pensemos en la inteligencia artificial. Nosotros empezamos a llenar ese computador con información y él ya después solito empieza a correr programas. Asimismo, cuando el hombre se forma, entonces ese archivo mental se empieza a llenar de información de la materia, de los sentidos físicos, de la cultura. Y esa carcasa, que es el hombre mortal, pensando que es autónomo, sin tener conciencia de su origen divino, tomando información solamente de la materia a través de sus sentidos y de su entorno que lo cría, así como el niño que es criado por los lobos, empieza a moverse en el mundo según su razonamiento físico humano. Él piensa o no sabe que hay algo superior a su pensamiento humano. Él piensa que él es lo único que existe, está ilusoriamente desconectado de la mente divina y comienza a operar, comienza a moverse, comienza a actuar, a pensar, a tomar decisiones desde la mente humana, que también ha sido llenada de información falsa de lo que es la vida. La vida es dura, hay enfermedad, hay muerte, hay que sobrevivir, hay que defenderse. Y se empieza a mover en el mundo físico de acuerdo a esta información, a estas creencias culturales en las cuales nacemos y que nos hacen operar desde esa mente inferior, desde esa mente mortal. Aquí en lo que van a recibir junto con este audio de la clase, van a recibir un PDF con un dibujo. Y en ese dibujo yo quería ilustrarles precisamente cómo es ese proceso. La chispa divina de la idea de Dios se empieza a manifestar en el mundo. Entonces, digamos que nuestro recorrido evolutivo lo podemos hacer, imaginémonos que somos 3 bolitas, una encima de la otra. La primera bolita es nuestro vehículo físico, ¿sí? La segunda bolita que va encima, que es nuestro archivo mental, y ese es el que se va a empezar a llenar de toda la información falsa. Esa es la mente humana, ¿sí? Entonces se va a llenar de toda la información imperfecta que me da mamá, papá, la cultura, el medio, y se va a llenar un enredito, ¿cierto? Información revuelta. Imaginémonos ahí la inteligencia artificial, estamos poniendo programas en los robots y ellos solos después van a empezar a correr esos programas. Y la tercera bolita que está arriba es la conciencia evolucionante, que después vamos a hablar más de ella. Pero ella en este momento está apagadita y está vacía cuando yo empiezo ese recorrido humano. Entonces yo, como lo único que conozco es mi mente humana, creo que soy humano, crezco con una familia, entonces creo que soy ese miembro de familia. Y acuérdense que Jesús nos decía, no llames a ningún hombre tu padre. Entonces me programo para ser humano. La vida nos enseña sobre las limitaciones humanas, ¿sí? Entonces, ese archivo mental que estoy llenando para operar en el mundo físico se llena de la información del medio, del entorno, de la familia, de la cultura. Y 2, se llena de la información que me dan mis sentidos físicos, que creen que el mundo físico es real. Entonces empezamos a vivir, a operar desde nuestra mente física, desde lo que nos dice el mundo que tenemos que hacer, y eso nos trae los resultados del mundo físico, es decir, sufrimiento en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra paz interior. Y aquí voy a traer a colación un poco lo que nos enseña Escuela de Magia. En nuestro proceso evolutivo, en este momento todavía estamos
Estamos empezando a aprender a actuar desde la mente divina, estamos aprendiendo a reconocernos que no somos humanos sino seres espirituales. Pero en realidad en este proceso todavía estamos en el momento evolutivo de la ignorancia, el que cree que sabe, porque todavía está operando desde su mente humana, está tomando decisiones desde mirar al mundo y toma acción desde su propio ego, desde su propia personalidad. ¿Sí? Entonces ahí es donde operamos y tomamos decisiones a partir de lo que nos ha enseñado el mundo y los resultados no son los mejores, ¿cierto? Es como si estuviéramos aprendiendo a hacer una torta y metemos todos los ingredientes que nos dijo la humanidad que teníamos que meter y la manera que teníamos que operar en el mundo. Resulta que abrimos el horno y nos sale una torta fea, dura, apachurrada, floja, en fin, muchas cosas. Entonces lo que estamos aprendiendo y lo que quiero que entendamos es que todo esto ha sido un proceso perfecto, no ha sido un error. Entonces lo que empezamos a hacer es que a través del sufrimiento aprendemos a través del error. Recordemos que siempre hemos hablado de cómo estamos en una guardería espiritual, en donde aprendemos a través de romper, de rasgar, de dañar, de equivocarnos, de contaminar lagos, de generar resultados menos que deseables. Y estamos aprendiendo a través del error. Esa es la vida humana. Aprendemos a través de los errores que comete nuestra mente mortal, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en nuestra salud. Nuestro archivo mental, porque acuérdense que esto es una película externa, como en Matrix, estamos viviendo los resultados de tomar decisiones en el plano material. Y en este momento se me ocurre que es como tal cual un simulador de vuelo. Para los pilotos que están aprendiendo a volar primero, ellos no van primero a volar de verdad. Ellos primero van en un programa de computador que es un simulador de vuelo y ahí se pueden equivocar y se pueden estrellar y se pueden caer, pero en realidad no pasa nada porque no es la verdad. Eso es lo que pasa con nosotros también, aunque es una realidad muy tangible, aunque claro, nos puede llevar a asustarnos, a sufrir de una manera muy tangible, en realidad estamos como en un simulador de vuelo. Estamos tomando decisiones como humanidad y estamos viendo, contaminamos ese río, pero estamos en una simulación. Entonces, a través del error estamos aprendiendo, evolucionando, que eso no es lo que tenemos que hacer. Hasta que llega un momento en el cual me canso de sufrir. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la ley de saturación? Me canso de sufrir por el error, por vivir desde mi programación humana. Me canso de tener relaciones fallidas, de tener conflictos siempre en mis relaciones. Me canso de vivir en escasez y en miedo económico. Me canso de vivir con un cuerpo enfermo. Me canso de vivir en estados de angustia, de tristeza. Y cuando me canso de esa programación que me enseñó el mundo material, empiezo a buscar información superior, información de conciencia, y es lo que hemos hecho todos para dejar de sufrir. Hemos buscado información espiritual de sabiduría, algunos lo hemos buscado a través del crecimiento personal, otros a través de de diferentes formas de crecimiento espiritual. Sí, pero lo que hago es buscar información más consciente. Y eso lo que es información más alineada con las verdades de Dios, más alineadas con la mente de Dios. Y cuando poco a poco me voy limpiando de toda esa programación humana, esa programación que me dice, claro, es que tienes que defenderte, es que tienes que decirle lo que piensas, y que me llevó a resultados desastrosos de mis relaciones, por ejemplo, y me voy alineando a la mente de Dios, entonces empieza a llegar la luz. Y esa luz de Dios, de la verdad de Dios, del amor de Dios, empieza a iluminar esas sombras. Comienza a prevalecer la luz por encima de la materia, que es la sombra. Es decir,
Imaginémonos que entramos con una velita a una caverna que estaba oscura, simplemente se ilumina sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de esfuerzo. Y lo que tengo que hacer entonces es ir apagando mi mente mortal, reconociendo que esa no era la verdad, que yo nunca fui criado por lobos, que nunca fui criado por humanos, y empezar cada día más a conectarme a la mente divina. Dios, corrige mis pensamientos y ayúdame a ver a esta persona perfecta, desde la luz, desde la verdad espiritual de lo que ella es. Ayúdame a ver esta situación económica, esta relación, desde la verdad que es. Y empieza a entrar la luz de Dios. Y entonces, cuando entra la luz, no puede existir la oscuridad. Por eso el error cede a la verdad. Ya no necesitamos los presupuestos, las programaciones, las suposiciones, las interpretaciones que hace nuestra mente humana. Por eso es que hablamos de que un maestro tiene independencia emocional del mundo externo. Él no vive la vida a través de la interpretación que hace de sus sentidos físicos. No toma decisiones a partir de su mente humana. Un maestro, un iluminado, no necesita el libre albedrío, no necesita que su mente humana domine, que su ego, que su personalidad domine, que se haga lo que él quiere, porque él sabe que alineándose a la mente divina va a tener resultados mucho más elevados de lo que jamás va a poder tener con lo que hace desde su humanidad. Él simplemente se alinea a la mente divina, se va a su recinto sagrado. ¿Dónde me quieres, papá? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Qué quieres que haga? Y todos los aspectos de su vida empiecen a prosperar. Pero lo que quiero que entendamos es que todo este proceso de vivir desde nuestra humanidad ha sido perfecto. Y esto, la facilidad para vivir desde nuestra mente divina, va a depender de nuestro nivel evolutivo, de cada persona. Porque recordemos cómo funciona esa experiencia humana de vivir en esa simulación, de vivir en ese sueño. Entonces, recuerden que todo ese proceso evolutivo que puede tomar 1000 vidas, 40.000 años, pasamos por ser el inocente, es decir, un archivo que todavía no tiene información sobre qué es bueno y qué es malo. Y a través de las diferentes experiencias de vida, ese archivo se va llenando de mucha información que nos enseña la cultura, los padres, el medio, y a través de esa información es que empezamos a operar en el mundo, a cometer muchos errores, a sufrir mucho, y ese es el proceso de ignorancia. Hasta que en ese proceso de ignorancia y por la ley de saturación empezamos a reconocer cuál es la verdad, cuál es la falsedad, y empezamos a tener una mente más limpia y llegamos a la mente o al proceso del maestro, del sabio. Entonces, el inocente no sabe, el ignorante, que es en la etapa donde estamos nosotros, es el que cree que sabe, es decir, vive desde su mente mortal, y el sabio es el que sabe que sabe. Entonces, él sabe obtener resultados en la materia de abundancia, de salud, de provisión, de armonía, de paz, pero sabe que no lo puede hacer desde su propia mente, lo hace desde alinearse con la mente del Padre como nos enseñó Jesús. Entonces quiero que volvamos a mirar ese dibujo del PDF. Está nuestro cuerpo humano, que es el vehículo físico a través del cual nos movemos en esta simulación. Está nuestro archivo mental, que es el que se llena de información cada vez que nacemos, de información imperfecta, ¿sí? Y en ese archivo hay falsedades, hay mucha falsedad sobre lo que debe ser la vida. La falsedad es lo que no funciona, ¿no? Y hay algunas verdades que se van filtrando a través de la cultura. Entonces, a través de la vida, la persona va procesando y va descubriendo cuáles son esas verdades. Entonces, por cada vida yo voy descubriendo verdad y esa verdad se va archivando en esa conciencia evolucionante, pero mientras yo estoy viviendo, esa conciencia evolucionante está dormida. Por eso es una simulación, por eso es un sueño. Por eso le llamamos a esa conciencia evolucionante la bella durmiente. En cada experiencia de vida,
la mente se llena de información del entorno, ignorancia, con algunos poquitos de verdad, ¿cierto? Y a través de prueba y error, de cansarse de obtener resultados fallidos, el hombre va diferenciando entre esas verdades, que es lo que funciona de verdad en el mundo, actuar desde el amor, la verdad, lo que nos enseñó Jesús, y las falsedades. Las falsedades es lo que me enseña la cultura, que me lleva al sufrimiento. Entonces, la bolita superior, que es la conciencia evolucionante y que está dormida durante la experiencia humana, que es la bella durmiente, ella, en la medida que voy teniendo más vidas y voy obteniendo más sabiduría, al principio está vacía, porque ella no puede ser contaminada con falsedad. Y cada vida que voy adquiriendo sabiduría, una lineecita de verdad va llenando ese espacio vacío. Las verdades divinas se van guardando en esa conciencia dormida. Es una bolita vacía y cuando la vida termina, es una lineecita más que tengo, una línea más de sabiduría. Entonces, en la medida que vamos evolucionando, en la medida que tengo más experiencias de vida, voy acumulando más verdades, más líneas en esa mente superior que es la conciencia evolucionante. Hay más luz. Y tengo un poquito menos de basurita en el archivo mental. Por eso en la medida que evolucionamos, la experiencia se va volviendo más liviana. Ya a nosotros no nos corresponde vivir experiencias tan barbáricas como era, por ejemplo, que vivir en una tienda de campaña y que a tus hijos se los comieran los lobos o que invadieran un pueblo. Claro que obviamente lo estamos viviendo en ciertas partes del mundo todavía, con almitas que son correspondientes a eso, pero ya no vienen a matar a todos a invadir y a matar a todos los hombres de la comunidad. Esa barbarie que veíamos antes ya se ha ido purificando, se ha ido depurando con una mente más limpia y ya no nos va a corresponder esos procesos. Pero lo que quiero que entendamos en esto es que todo este sueño ha sido perfecto y ha sido necesario para la acumulación de sabiduría en nuestra conciencia dormida. Entonces, entre más vidas tenemos, hay más información, más lineecitas de verdad y sabiduría en esa conciencia evolucionante. Entonces, entre más vidas haya, la persona va a ser más capaz de vivir desde la mente de Dios, desde las verdades que ha ido acumulando y menos desde la mente humana, y se cree menos la ilusión o el sueño, la simulación de la mente de la vida material. Entonces, como les decía, el maestro es una persona que no le cree al mundo, es una persona independiente emocionalmente. Sus sentidos físicos no condicionan las decisiones que toma, sus sentidos físicos no condicionan lo que es posible para él. Entonces, cuando llegamos a esas 1000 vidas o 40.000 años, la conciencia evolucionante se llenó y llegamos al estado del iluminado. Llegamos al estado del sabio, del maestro. Y es ahí en donde empezamos a vivir desde la luz, desde comprender de que todo esto había sido un sueño. Estoy en ese mundo físico ahora. El sabio y el maestro puede vivir en el mundo físico, pero ya no lo vive desde creerse la historia, el cuento, ¿cierto? La simulación. Ya comprende que esa no es la verdad. Lo vive desde la mente divina y comprende que todo es luz, que todo es espíritu, que todo es perfecto. Y cuando vivimos desde la mente divina, los errores que se están manifestando en nuestra vida material ceden a la verdad del espíritu. Ese es el propósito de todo este sueño. Todo ha sido perfecto, pero ha llegado el momento de despertar, de vivir desde ese ser despierto. Dentro de nosotros, dentro de esa carcasa física, hay una sustancia divina perfecta, completa, sin errores, sin falencias, sin enfermedad, sin tristeza, sin dolores, sin miedos, sin escasez. Y el ejercicio en el que estamos es sencillamente cerrar los sentidos físicos, apagar la mente humana, porque ya no necesitamos la simulación, y la mente humana es la que distorsiona la perfección de Dios, y encender
el ojo espiritual para ver lo no físico, para ver la realidad, que es lo no físico. Recordémonos que decíamos que lo físico es la falsedad, es el error, y el sentido espiritual es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Saber lo que es real, y aquí está lo importante, saber lo que es real sana, te despierta del sueño. Y aquí les quiero leer Génesis 2:21. Entonces, Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Es decir, Adán, esa conciencia evolucionante, la bella durmiente. Y mientras él dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Pero, ojo, quiero que miremos esto. Después de esto, en ningún lado del Génesis dice que Adán haya despertado. Todo ese mundo caído, todo ese comer esa manzana y empezarle a creer al bien y al mal del mundo físico, ha sido Adán dormido en su sueño. Y nos corresponde ahora a nosotros despertar de ese sueño. Entonces, wow, quiero que simplemente empecemos a mirar hacia afuera y a reconocer que estamos en esa simulación y que todo defecto que haya en nuestra vida no puede sostenerse ante la verdad si yo me paro firme en la verdad, si yo me paro firme en ese saber de lo contrario a lo que esté sucediendo afuera en mi vida. Si yo en mi vida tengo conflicto, yo tengo que pararme firme en la verdad de que lo único que puede existir, lo que es real, es amor. Si yo afuera tengo escasez, yo me tengo que parar firme en la verdad de que Dios es provisión absoluta y abundante, ilimitada. Entonces empezar a despertar a lo real es empezar a ver lo invisible detrás de lo visible. Empecemos a despertar. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Les mando un abrazo grande. También esto irá acompañado de su ejercicio para ayudarnos en ese despertar. Y nos vemos la próxima semana. Un abracito. Espero sus comentarios. Chao, chao.